Pachi Andión nació en Madrid. Su voz ronca lo convirtió en un cantautor diferente, capaz de iluminar desde el deseo, la ira o la desesperación los retratos de personajes y vivencias que la sociedad echaba a las sombras. Grabó 20 discos con canciones emblemáticas como Samaritana, 1, 2, 3 o Amor Primero. Actuó en las películas La Otra Alcoba, Libertad Provisional y entre otros papeles encarnó al Che Guevara en Evita. Andión es también doctor en sociología. Ha llevado una importante carrera como docente y publicó varios libros. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Señoras y señores, con nosotros, Pachi Andión. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, te damos la bienvenida y lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿cuándo fue la primera vez que viniste a la Argentina? ¿Hace mucho? Sí, la primera y la única, aparte de esta, ¿no? Sí, una sola vez antes. Una sola vez. Yo vine en 1970, a los pocos meses, en esta época también, en junio, a los pocos meses de que hubiera salido mi primer disco, Retratos. Había una canción en ese disco, Rogelio, que fue grabada aquí por dos artistas. Hicieron dos versiones, cada uno sin saber que el otro la hacía a la vez. Y salieron los dos discos a la vez, con lo cual dos personas habían grabado la misma canción. ¿Quiénes eran? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Tengo los discos en Madrid, pero la verdad es que no lo recuerdo. Y a raíz de eso, pues bueno, pues pude venir y tal. Estuve aquí un tiempo, se supone que tenía que volver en 15 días, pero he tardado 20 discos y 43 años en volver. O sea que... Mira tú. Muchísimo. Bueno, acá hay, como verás, nos acompañan alumnos de distintas universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales. Después vamos a leer la lista y como verás hay una presencia mayoritaria de una nueva generación. Sí, así es. Que creo yo van a aprender mucho hoy, porque vamos a recorrer juntos lo que en definitiva vos has atravesado, ¿no? El cambio el cambio de España, el cambio de Argentina. Así es. Lo que has visto, ¿no? ¿Vos naciste en qué ciudad de España? En Madrid. Nací en Madrid porque mi padre, mi padre luchó en el bando republicano como comisario político de la 51 División Republicana en el Frente de Levante y luego pues pasó por la cárcel y salió en enero de 1947 y yo nací en octubre de 1947. Y entonces, pues en ese momento él ya no podía moverse de Madrid, tenía que presentarse cada determinado tiempo y tal, y la familia estaba instalada en Madrid, nos quedamos en Madrid, yo nací en Madrid. A los 17 días me llevaron al País Vasco para criarme, porque entonces además en el año 47 en Madrid, que fue el año que llegó Evita también el mismo año. El mismo año que llegó Evita a Madrid a España a llevar el trigo argentino, ¿no? Que salvó tantas vidas en aquel momento, ¿no? Eran días de hambruna y en fin, de dificultades, y entonces era costumbre a los niños pequeños llevárselos a los pueblos, al campo, ¿no? Donde había más posibilidades de alimentación. Y a mí me mandaron con mi familia al País Vasco y de ahí me crié hasta que empecé el colegio y volví a Madrid. ¿En qué lugar del País Vasco? Pues estuve en diferentes sitios, ¿no? Sobre todo estuve en Azkoitia y Ondarroa. Azkoitia es una ciudad del Valle del Urola, que es donde nació San Ignacio de Loyola, vamos, el fundador de los jesuitas, ¿no? Allí estuve un tiempo en un caserío que se llama Sautza, que es un caserío que está justo enfrente de la Basílica de San Ignacio, precisamente. Y luego estuve un año en Ondarroa, que es una ciudad, es un pueblo pesquero de la costa vizcaína, un pueblo muy combativo, es un pueblo de pescadores muy duro, muy fuerte. Como es la idea de lo vasco que tenemos en la Argentina. Sí, bueno, insisto, hay dos pueblos, Ondarroa y Lekeitio, que son pueblos de gente de pesca, de flota pesquera y tal. Y bueno, pues el Cantábrico no es un mar muy sencillo para faenar y además, pues incluso las campañas, como por ejemplo la campaña del bacalao, pues van hasta Terranova, ¿no? Es decir que
Bueno, hay quienes dicen que es probable que no hayan sido solo los vikingos quienes llegaron primero a América, sino que hayan sido también pescadores marineros vascos, ¿no? Hay unas tumbas del siglo XII localizadas y documentadas en San Juan de Terranova, Vascas, sí. Es natural, ¿no? O sea, hasta ese momento, no solamente eso, sino bueno, también los marinos portugueses, que eran tan excelentes marinos, ¿no? Sí, los vascos es fácil que llegáramos, pero claro, eran pues un barco o dos o tres, no era una misión de Estado, ¿no? Tal vez dejaron algunos hijos incluso, pero... Es probable, es probable. Bueno, supongo que es difícil responder. ¿De dónde vienen los vascos? Porque eso es un misterio, sí, ¿no? Es un misterio. La lengua es la que ha favorecido el misterio, ¿no? Durante muchos años se ha intentado buscar, porque en el mapa lingüístico mundial es difícil encontrar puntos, salvo idiomas ya desaparecidos o arcaicos, ¿no? Generalmente los idiomas están ligados por líneas a otros, unos con otros, ¿no? Y el euskera sigue siendo un punto que sin referencia ninguna. Se han intentado buscar durante muchísimo tiempo similitudes y referencias, ¿no? Hay un libro editado incluso, pero editado seriamente y por una editorial seria, de un autor que a comienzos del 20, una teoría de que éramos extraterrestres, ¿no? Porque claro, ante la desesperación de no saber de dónde venimos, porque es un misterio, porque claro, no solamente es sin duda lo importante, o sea, lo más relevante de la diferencia vasca es el idioma, pero no solo el idioma, también incluso nuestra fisonomía, los deportes que usamos, nuestras costumbres, entonces, pero claro, lo verdaderamente extraño es que eso se ha mantenido prácticamente intacto durante los 3.000 o 4.000 años de la historia, digamos, en el sitio de paso más fácil para el tránsito humano y cultural entre Europa y África, que es el País Vasco, que es el sitio donde los Pirineos se suavizan, ¿no? Es decir, que lo realmente raro es que estando en un sitio de paso hayamos mantenido esa identidad cultural, porque lo lógico es que si nos quedamos ahí aislados en unas montañas remotas, bueno, pues tendría sentido, ¿no? Bueno, parece que hoy lo que parece más plausible es unas investigaciones que están haciendo, unos intentos de traducir las estelas funerarias iberas, que como sabes el ibero, igual que el etrusco, son lenguas anteriores. ¿Son celtas o preceltas? No, son africanas, son bereberes. Es un tronco lingüístico que está ligado entre el bereber, el ibero y el etrusco, ¿no? Y ninguno de los tres tiene traducción porque son idiomas cuneiformes y no tenemos una piedra roseta, no tenemos un alfabeto para traducir. Y hoy en día toda la cultura ibera, que es una cultura de una importancia tremenda porque prácticamente cambió todo el mapa precisamente céltico y tal de España, pues no se sabe lo que dicen los documentos, ¿no? Entonces ahora se están traduciendo las estelas funerarias usando el euskera. No quiero decir pero usando el euskera resulta que las cosas que se dicen en las estelas funerarias iberas adquieren sentido, lo cual viene seguramente a provocar la idea de que el euskera sea uno más de ese tronco lingüístico que se quedaría ahí aislado y, bueno, pues ahí uno más de ese. Yo leí una vez una teoría literaria, ficcional, sobre de dónde vienen los vascos, que te la cuento lo más breve posible. Es una escritora que no recuerdo el nombre, lo encontré en una antología y me gustaría que después me digan el nombre y averiguarlo. Resulta que una familia de vascos muy ricos, con mucha fortuna, deciden construir con su dinero una máquina del tiempo e ir hacia el pasado a ver de dónde vienen los vascos. Y viajan 1000 años y se encuentran a los vascos. Insisten, viajan 2000 años y se encuentran a los vascos. Viajan 4000 años y siguen encontrando vascos. Y viajan 10.000 años y no encuentran a los vascos. Y se les rompe la máquina del tiempo. Los vascos descienden de los vascos.
Bueno, somos un pueblo muy antiguo en las cuevas. Es interesante como ficción. Sí, está muy bonito. Supera la de los extraterrestres. No, y además muy ingeniosa, ¿no? Pero seguro que esa historia así de ingeniosa tiene que ser argentina. Bueno, yo quiero decir que... Sí, seguro. En las ficciones, sí. Yo quiero decir que, bueno, que cuando viniste allá en 1970 llegaste en una época donde, bueno, tu presencia fue muy advertida por quienes éramos muy receptivos, vivíamos una etapa de dictadura militar y, bueno, tu llegada, recuerdo que cantábamos tus canciones, te pronunciábamos mal, decíamos Patxi, porque leíamos como se suele leer en el español, claro, y no Patxi. Yo luego viajé con el tiempo y conocí el pacharán y ahí aprendí a pronunciar. Pacharán es una bebida vasca por excelencia. Sí, es un licor que hacemos con unas uvas salvajes. Habiendo aquí, como sabes, hay muchos descendientes de vascos. Y bueno, tus canciones nos conmovieron, tu modo personal de cantar. Y yo recuerdo, hay una canción dedicada a tu padre que me acuerdo que me conmovía, pero no me la cuentes, tenés la guitarra por ahí. Sí, la tengo, sí. Él estuvo ligado a los primeros tiempos de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. En aquellos, bueno, en la guerra civil, las divisiones republicanas, como sabes, estaban formadas. Bueno, cuando hablamos de la guerra civil española, en realidad, pues claro, dice uno, parece que ese término de civil ha quedado como si fuera cualquier cosa, pero es la pura realidad. Quiere decir, la guerra española fue una guerra de civiles contra civiles, por eso es una guerra civil. Y las divisiones republicanas tenían una parte pequeña de militares profesionales, pero muy pequeña, y el resto eran civiles. Eran voluntarios, eran... Del lado franquista sí había una especie de cuerpo militar. Del lado franquista había más concepto militar, pero también había civiles, por supuesto, que toda la gente de los requetés, los falangistas y tal, en el fondo eran civiles. Es verdad que eran gentes que se habían criado en la insurgencia contra la República en 4 o 5 años atrás y se habían criado en la insurgencia armada. Es decir, que los falangistas, antes del 39 y desde el 34, eran grupos, lo que hoy llamaríamos grupos o fuerzas paramilitares. Eran gente que iban armados, eran pistoleros, eran tipos que iban con pistolas, ¿no? Y entonces ya tenían otra sensación, mientras que en el bando republicano pues se unieron aquellos que creían en la democracia, que creían en un Estado de Derecho y de libertades, y que creían en la República, que era un gobierno que había intentado adelantarse a los tiempos, pero muy por delante de otros, no de otros, de todos los gobiernos europeos. Sí. Es decir, la Tercera República Española fue un gobierno absolutamente moderno, que dio el voto a la mujer, que subió a la mujer, que impuso cuotas políticas femeninas en el gobierno, que hizo una política de prisiones radicalmente diferente, que impuso la sanidad universal, la educación obligatoria hasta los 16 años. Es decir, cosas que en Inglaterra, en Alemania, en Francia, ni se soñaban, ¿no? Pues yo le contaba a mi padre, ¿pero tú qué hacías? Y mi padre me decía, pues yo me ocupaba de ver si el que no tuviera botas, porque el 90% lo tenía, iban con alpargatas, pues y nevaba, pues sí. Procurar a ver si nos podían mandar botas, si alguno enfermaba o no sé qué, si de repente alguien me llegaba y me decía que al día siguiente o que su mujer estaba de parto y entonces pues organizar una patrulla para que se lo llevaran, para que asistiera al parto de su mujer, al nacimiento de su hijo y volviera a luchar. Cosas civiles, digamos, ¿no? Cosas que tenían que ver, cosas, digamos, sociales dentro. Más que nada era un comisario social dentro de ese, ¿no? Él recibía tabaco, por ejemplo, y como él fumaba, pues él me contaba que él volvió a fumar tabaco ya en la cárcel después de la guerra. Durante toda la guerra no fumó tabaco. Fumaba cáscara de patata secada al sol y desmenuzada, porque el tabaco que a él le daban, pues él lo iba repartiendo, claro, como es lógico. A él le daban, no sé si eran 2 paquetes de cigarrillos diarios y él iba por las trincheras pues dando un cigarrillo a quien a lo mejor llevaba 8 días sin fumar y era un fumador empedernido. Entonces, en el año 39 fumaba todo el mundo, ¿no? No es como ahora.
cosas así, ¿no? Era un comisario, digamos, social. Lo admiras mucho a tu padre, ¿no? Sí, como dice esta canción, porque es larga, si quieres cantamos un par de estrofas o tres. La última estrofa dice: eres toda mi sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo y el navegante, timonel de mi alma más que nadie. Y luego termina diciendo: y aún eres muchas cosas más que me callo y me callan, padre. Pero como digo ahí, timonel de mi alma más que nadie. Hermoso. Bueno, esto empieza más o menos así. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente, llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expande el aire. Eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano, compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupó en nada ser el primero. Eres como el sudor, callado y quieto. Bueno, seguimos conversando con Patxi Andión. Bueno, escuchábamos la canción de tu padre, ¿no? Que nos trae el recuerdo de una época dolorosa. La guerra civil causó, si no me equivoco, casi 1 millón de... Un millón de muertos, pero de los cuales hay que contar los 114.266 muertos documentados después de la guerra civil. En la represión posterior a la guerra civil, los asesinatos posteriores a la guerra civil. ¿Lo conociste a Marco Sana? No, no lo conocí. Yo lo conocí en Cuba. Marco Sana es un poeta, originalmente, comunista era, que cayó preso a los 19 años y salió en libertad a los 41. Y que todos esos días de prisión tenía 2 condenas a muerte. O sea que al hecho de estar preso hay que agregarle. Yo transmito esta historia para que ustedes comprendan un poco, ¿no? En la Argentina hemos pasado por cosas dolorosas, pero... O sea que todas las noches él sentía las puertas que se abrían de alguno que llevaban a fusilar. El franquismo era muy ordenado en eso, porque dictaminaba quién debía... Hacían juicios sumarios y condenaban a muerte. En algún caso lo fusilaban esa noche y en otro caso lo fusilaban 3 años después, que es algo horroroso, ¿no? Sí. Y transmite la idea de ese tiempo. Mi padre se salvó cuando terminó la guerra. Él
Como toda la gente de la republicana, pues lo que hizo fue romper su documentación y fue a un pueblecito de la provincia de Castellón que se llama Nules a coger un tren para volver a Madrid y se durmió sobre su maleta. Bueno, ¿cómo estaría de cansado que alguien le quitó la maleta y se la llevó y él no se despertó, y cuando se despertó le despertaron una patrulla de falangistas que lo detenía, ¿no? Que lo detuvieron. Aunque no llevaba documentación, rápidamente lo vieron, bueno, total. Y entonces él entró en la cárcel de Ocaña, detenido, y entonces iba en una fila, esto que voy a contar es una mera casualidad que le salvó la vida. Fue simplemente que él entró y en el estadillo de entrada, en la hoja donde estaba apuntado el nombre de mi padre, también entraron con él 3 miembros de las Brigadas Internacionales, 2 británicos y un francés de las Brigadas Internacionales. Bueno, esa hoja fue conocida por las organizaciones internacionales inmediatamente, claro, por los 3 brigadistas internacionales, las organizaciones internacionales que se ocupaban de eso, ¿no? Y probablemente porque mi padre tenía 3 condenas a muerte. Entonces, 3 condenas a muerte. Sí. Entonces, precisamente la presencia de esos 3 nombres, ¿no? Simplemente eso, de esa hoja, pues probablemente le salvó la vida. Sin duda ese episodio tremendo es una nube que nos abruma. Quiero hablar un poco de vos, porque la vida te dio la oportunidad, y de alguna manera a tu padre, de ver cambiar los tiempos en España. Pero antes de eso, también te tocó a vos tener un compromiso político. ¿Y cómo se juntó eso con el arte, ¿no? Bueno, precisamente la confluencia entre mi educación, digamos, mi padre era una persona, o mi familia, digamos, ha sido una familia cultural, digamos, era gente, yo tengo 2 hermanos ingenieros, no sé qué gente, pero que hicieron las carreras con becas y en fin, de gente habituada al trabajo duro y a la cultura, a leer y a escribir y todo eso. La familia de mi madre, mi abuela era soprano, quiero decir, éramos gente humilde, pero muy con la cultura muy presente, ¿no? Entonces yo fui un niño relativamente muy culto para lo que era el entorno de mi alrededor, ¿no? Mis amigos pues no leían libros ni nada de esas cosas, ¿no? Yo probablemente a los 18 años había leído pues lo que entonces había leído un hombre de 40 o 50 años, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas también, porque al no tener prácticamente ningún medio económico, quiero decir, yo salir a la calle sin una peseta en el bolsillo, porque no la había para mí, ¿no? Las que había eran para lo que hacían falta, pues muchas veces no podía acompañar a mis amigos a las cosas que ellos hacían, ¿no? Yo recuerdo que iba al cine cuando los periódicos se amontonaban en mi casa suficiente como para vender los periódicos en papel, ¿no? Por el papel, el peso del papel, y lo que me daban por el peso del papel, me iba al cine siempre buscando el cine más barato, el cine de reposiciones y esto, ¿no? Que llamamos nosotros cines de barrio, el cine de barrio más barato y donde pusieran además más películas, ¿no? Entonces, igual que aquí, así era claro, aquí el cine de barrio, 3 películas. Bueno, evidentemente uno cuenta su historia y tiene la sensación de que es única, pero... No, hay muchas cosas universales. Claro, ¿no? Son millones de personas, son así, ¿no? Y entonces, bueno, la conjunción de eso, de la cultura, el compromiso cultural, y se une al compromiso social y a la concienciación política, ¿no? Yo siempre he dicho que un cantautor tiene que tener un compromiso cultural, social y eventualmente político. En aquel momento, al compromiso mío cultural y social, pues se añade el que en ese momento, en los años 60, 62, 63, 64, 65, un momento durísimo el franquismo, y bueno, había que tener un compromiso político, ¿no? Entonces yo estuve en el entorno de un grupo escindido, o sea, un grupo que venía del Partido Comunista Marxista-Leninista, que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, y estuve en ese entorno durante tiempo y eso me obligó a exilarme en un determinado momento porque hubo una caída de una célula que estaba en un piso franco
y me tuve que ir a Francia. Estuve Pero la exiliado. música llega en Francia porque de chico no hacías música. Sí, yo tocaba en grupos y eso, yo tocaba rock and roll. Rock, eras rockero. Sí, lo que pasa es que no me dejaban cantar porque entonces... El rock en España es como que tardó un poco, ¿no? Sí, bueno, en realidad más que rockero eran grupos musicales, un poco al estilo... Pop, moderno. Sí, claro. un poco a eso, ¿no? Y bueno, yo tocaba la guitarra, pero no me dejaban cantar porque entonces era un poco el tiempo de Enrique Guzmán, los Tin Tops, ¿te acuerdas? Toda esa cosa. Y era el momento en el que se llevaban las voces blancas, ¿no? Que llamamos, y entonces a mí no me dejaban cantar. Porque claro, decían que yo tenía voz de negro y que eso era una cosa que no se llevaba, ¿no? Yo empecé a cantar en los grupos cuando empezaron me acuerdo, la primera canción que yo canté en los grupos era una canción de Ray Charles que se llamaba I Can't Stop Loving You, ¿no? Y porque mira, este es un negro, joder, esta sí la puedes cantar tú, venga, y tal. Y entonces ahí fue la primera vez que me dejaron ir al frente del grupo a cantar una canción, ¿no? No te pintaron. No, casi, menos mal. Una canción que quieras cantarnos para ir arrimando al final del bloque. Pues, hombre, yo he venido en esta ocasión a la Argentina para presentar mi 20º disco, ¿no? Que es... 20º. 20º, sí, el disco número 20. Son más de 300 canciones grabadas, cantadas y tal, ¿no? Pues no sé, si te parece, tocamos alguna canción del nuevo disco, claro, ¿no? Porque no. siendo verdad que, claro, las canciones se prenden en la memoria de la gente, ¿no? Y se quedan ahí prendidas en la memoria de la gente porque yo digo en los conciertos, y es cierto, absolutamente cierto, que yo siento cuando las canciones han estado usadas. No que la gente agradezca escuchar una canción que ha significado para él. No, cuando han usado esa canción. Las canciones, cuando están usadas por las personas y han tomado una canción y la han usado para que les lleve a cualquier otro sitio, eso le da a la canción una pátina específica, que es la pátina del uso, ¿no? Como cuando en los mangos, yo recuerdo que mi padre tenía un martillo que el mango estaba como ennegrecido, ¿no? Y era ennegrecido de la cantidad de manos que lo habían cogido y lo habían usado, ¿no? En ese sentido, las canciones les pasa una cosa parecida, ¿no? Y es que efectivamente pues, se nota cuando están usadas. Hay un ejemplo que lo hablamos en algún otro programa, que son las canciones que fueron tomadas por las hinchadas de fútbol. Claro. Y reinventadas, o por la militancia política, ¿no? Claro. Y hay algunos ejemplos de lo que dice, que ya eso más que pátina es una reinvención. Sí, es una reutilización. Es usar el ¿no? martillo para hacer luchar, digamos. Eso, sí. Entonces, bueno, pues evidentemente la nostalgia para un artista pues está muy bien porque te alimenta y te da calor y esas cosas, pero en definitiva... Pero hay futuro y claro, el artista tiene que estar comprometido con su tiempo. Absolutamente. Y comprometerse con el tiempo de uno es comprometerse con los seres que viven alrededor de uno, ¿no? Y que sufren, sienten o se divierten en el tiempo de uno, ¿no? Bueno, esta es una canción que se llama María en el corazón y es una canción que narra un instante grandioso, pero que dura pocos segundos, ¿no? Pero es grandioso, porque nosotros, los seres humanos, somos a veces tan tontos que pensamos que las cosas grandiosas tienen que suceder en los escenarios grandiosos. Pero a veces las cosas grandes suceden en los sitios infectos, ¿no? Estos son dos seres humanos que se miran a través de las ventanillas de sus trenes en el momento en el que dos trenes de metro, de subte, se han detenido justo a la vez en la misma estación. Y que suele pasar de vez en cuando, y ese momento en el que los dos trenes se han parado dura pocos segundos. Pero en esos pocos segundos puede suceder esto que yo narro en esta canción, ¿no? Línea 4, San Bernardo, y apagándose el verano, los 2 metros se pararon
y yo sentado mirando, sentada en el tren contrario, también me estaba mirando. Sonreí, sonrió y supe que no estaba soñando. Probé a cerrar los ojos por ver si se evaporaba, y el destino en un antojo la mantuvo en la ventana. Dijo su nombre en un gesto que ni dijo ni se oía, pero yo sentí un estruendo y el estruendo repetía: María. Dijo en silencio: María. Repetí eso: María. Sencillamente, y yo ileso, milagrosamente. Yo le propuse bajarnos y sonó como un disloque. Ella bajó la cabeza, negando con un reproche. Luego volvió a sonreír y se dio la vuelta en vuelo, pintando en el aire olores revueltos como pañuelos. Silbó el metro y de repente lo que no empezó acababa, y María entre la gente se fue junto a su ventana. Yo me quedé en el vagón, moviendo la testa en vano, María en el corazón y el corazón en la mano. María dijo en silencio: María. Repetí eso: María. Sencillamente, y yo ileso, milagrosamente. Vos sabés, Patsy, que aquellos que vivimos intensamente de joven en los años 70, acá nos suelen llamar los setentistas. Y eso tiene una carga a veces... Setenteros se llaman allá. Allá, bueno, tiene una carga despectiva y suele criticársenos como que tenemos cierta melancolía de visiones políticas, etc. Yo siempre reivindico ser setentista, porque digo, es mejor ser setentista que decimonónico.
Y esto es una respuesta a los liberales o los neoliberales, Sí, que sí, están sí. más aferrados a Adam Smith, Sí. que es del siglo XIX, ¿no? Claro. Pero bueno, digo esto porque vos viniste en los 70 a la Argentina. Sí, yo creo contigo que hay que reivindicar a los setenteros porque, entre otras cosas, somos la bisagra entre dos mundos. En realidad, si uno piensa el mundo de los años 40-50 español-argentino, o 30 y 20, 30, 40, 50, y 80, 90, 2000, la bisagra está en los años, finales de los años 60 y los años 70 y comienzos de los 80, ¿no? O sea que yo creo que hay que reivindicar eso. Porque es Era una verdad. época de muchos sueños, de muchas ilusiones, de expectativas. ¿Vos pensás que hay muchas logradas y otras defraudadas? ¿Cómo ves el presente en función de aquellos sueños? Hombre, yo creo que hay muchos sueños que fueron vendidos, que fueron entregados, que fueron entregados al antiguo régimen, al anciano régimen, y que son sueños secuestrados y que todavía pues no los tenemos con nosotros, ¿no? Nosotros los entregamos con la revolución social y con la ilusión y en realidad nos ha dejado un hueco de melancolía y poco más, ¿no? Pero hay que reivindicar, porque lo que no podemos hacer... Mi padre decía, la lucha nunca termina, ¿no? O sea, en realidad puede cambiar de forma, pero la lucha no termina jamás. El ser humano tiene que seguir reivindicando, tiene que seguir descreído de sí mismo para poder seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Y hay que reivindicar y hay que seguir reivindicando las cosas. Y las cosas, por muchos años que pasen, pues como yo digo en esta canción precisamente que tengo aquí, pues a veces uno tiene la sensación de que todo ha sido, pero nada ha pasado. Es decir, que puede que haya sido todo, pero las cosas no pasan, ¿eh? Y en cualquier momento uno tiene la obligación y el sentido de volver atrás y reivindicar lo que se supone que ha tenido que pasar, pero que todavía no ha sucedido, ¿no? En esta toma de conciencia, en algún momento vos dijiste, con la canción no me alcanza, ¿no? Y fuiste un poco profundizando lo que describías como una etapa de lectura ya infantil. Te volviste profesor, fuiste a la universidad. Sí, fue consecuencia de un paréntesis que yo abro en el 87, cuando después de años de frustración con la segunda transición española, donde muchos de nosotros, porque no era un sentimiento mío, solo hablábamos con Paco Ibáñez, con Juanito Serrat, con Raimón, con Quico Pie de la Serra, gente con la que hablábamos y decíamos, no es esto, ¿no? O sea, nos están liquidando, ¿no? O sea, nos están cerrando por derribo esto, ¿no? No es lo que nosotros decíamos. Bueno, algunos se mantienen en el sistema, y yo respeto absolutamente, ¿no? Decisiones como Serrat, por ejemplo, que se mantienen en aquel momento en el sistema, perdón. Y otros, como Paco y yo, que damos un paso atrás y nos quitamos del medio, que decimos nosotros, ¿no? Es un momento en el que yo entiendo que no tengo sitio en ese sistema y entonces, pues, para no hacer el cantinflas, cosa que no sé hacer ni he sabido hacer nunca, pues directamente publiqué un último disco en ese momento, que se llama El Balcón Abierto, en una imagen referida a Lorca, ¿no? Cuando dijo eso de dejar el balcón abierto. Y esa canción, por cierto, también termina diciendo dejar el balcón abierto 3 días, en el sentido del luto y eso, ¿no? Pero esa canción empieza diciendo vamos a dejarlo así, como si fuera un misterio, con el DNI abierto sobre mis versos descalzos, ¿no? Es decir, ahí yo digo, bueno, a partir de aquí yo voy a seguir componiendo, voy a seguir escribiendo, pero no voy a enseñarlo, ¿eh? No voy a estar en el sistema a ver qué pasa. Y entonces en ese tiempo, efectivamente, también retomo mi actividad universitaria un poco, empiezo a dar clase en la universidad, en el Departamento de Teoría Sociológica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y a partir de ahí, pues bueno, pues sigo desarrollando una carrera universitaria que me ha traído hasta aquí, ¿no? Hasta la cátedra de Sociología que tengo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien. Bueno, vos, como verás, nos acompañan, te anticipé, alumnos. Alumnos de la UADE, carrera de Ciencia de la Comunicación y de Gestión de Medios y Entretenimientos, del taller TEA, la carrera de Periodismo, de Tamaba, Escuela de Música y Sonido, del taller de Literatura Pura Palabra,
de Éter, carrera de periodismo, de Mundo Villa, talleres de periodismo y de la ONG Vientos Limpios del Sur de la Villa 21. Un amplio espectro de las vocaciones, interés y voluntades de muchos jóvenes y otros jóvenes de siempre, como nosotros, que les gusta la cultura en toda su diversidad. Y tenemos alguna pregunta ya, ¿no? A ver. ¿Qué tal? Mi nombre es Carmen y yo quería preguntarte cómo ves los gobiernos populares de Latinoamérica. Pues los veo como un cambio de... siendo el cambio de sistema importante, lo que veo es un cambio de era. Hasta estos gobiernos populares de Latinoamérica, por lo menos de manera sustantiva, el pueblo, la sociedad civil, no ha accedido al poder. El poder en Latinoamérica ha sido detentado por las élites criollas, pudientes, las élites cultas y aliadas con la banca y con el ejército. Y si no han gobernado los gobiernos militares, han gobernado élites que estaban apoyadas por los militares, ¿no? Es la primera vez que en Latinoamérica, yo creo, la masa social tiene, de alguna manera, tiene sitio y tiene voz ante el poder. Eso a mí me parece no solamente muy importante y muy reivindicativo, es que me parece muy eficaz. Me parece que es el camino, no hay otro camino que la incorporación de la sociedad civil a los órganos de gobierno. O sea que lo veo con mucho gusto y a la vez con mucho orgullo. Has definido con tus palabras algo que la presidenta de los argentinos definió una vez: en América Latina hay gobiernos que se parecen a sus pueblos. Sí, es verdad, muy bien dicho, además me parece feliz esa frase. ¿Otra pregunta? Mi nombre es Candela y quería preguntarte si ves en las redes sociales una herramienta concreta para transformar la realidad. Bueno, es una pregunta muy interesante para un sociólogo. Muchas gracias, Candela. Bien, hay mucha discusión sobre eso, ¿verdad? Las redes, lo que sabemos hoy en día y lo que tenemos claro, porque lo vemos, es la capacidad destructiva de las redes sociales. Tiene una enorme capacidad de convocatoria, pero es una convocatoria de ruptura, ¿no? Las redes sociales, insisto, tienen un deber por delante y es lo más complejo que tienen, la tarea más compleja que tienen por delante, y que consiste en transformar los poderes de convocatoria rupturistas en poderes de convocatoria generativos, ¿no? Para generar sistemas alternativos a los sistemas existentes. Ese es el gran reto. Hay varias cosas, hay varios libros muy interesantes sobre ese tema ya editados. Hay un libro de un sociólogo español que trabajó en Harvard y que ahora está en la Universidad Oberta de Cataluña, que se llama Manuel Castells. Su último libro es un libro pequeñito, pero extraordinario sobre ese tema. Es un tema muy interesante, claro, las redes sociales. Yo pensaba, en la Argentina nosotros tuvimos un estallido en 2001 que no fue convocado por las redes, todavía no tenía tanto peso. Y muchas veces se ha dado en la historia el Mayo francés, que vos lo viviste, en primera fila. Sí, en primerísima fila. ¿Qué generó? Pues... ¿Cristalizó en términos políticos? ¿No cristalizó? En absoluto, no. Pero yo creo que el Mayo francés, bueno, por lo menos nosotros lo veíamos como una revolución pequeño burguesa, basada en las formas, y nosotros que éramos refugiados políticos, eso de la imaginación al poder nos sonaba a mariconada, ¿vale? Nos sonaba una cosa. ¿Cómo que la imaginación? Eso es de vasco, disculpame. No, pero discutíamos, pero ¿qué coño es esto? O sea, Paco Ibáñez dijo algo parecido. Sí, claro, pero ¿qué coño es esto de la imaginación al poder? Al poder tiene que llegar el pueblo, ¿cómo la imaginación? O sea, pero qué chorrada es esta, ¿no? Entonces, nosotros lo veíamos, veíamos como, pues un poco, fíjate, me ha recordado un poco el tema en Brasil ahora. Ah,
Sí, que son manifestaciones pequeño-burguesas también, Claro. en términos sociológicos, ¿no? Claro, me ha recordado un poco eso. Fíjate, es verdad que la historia se encuentra como las páginas de un libro, ¿no? A veces frente a frente y a veces parece que están tan alejadas y en cuanto cierras el libro se encuentran, ¿no? Pues pasa un poco eso, ¿no? A mí me ha parecido, claro, que no, la revolución del 68 fue una revolución publicitaria, ¿eh? Es verdad que tenían cosas que cambiar y es verdad que probablemente en aquel entonces en Francia no existía un sentido tan sustancial del cambio como teníamos los refugiados políticos españoles. Porque bueno, ahí estaba De Gaulle, que era un animal de bellotas, pero que es un tío que había liberado Francia del poder nazi. Claro, comparado con Franco era León Trotsky. Claro, era Trotsky, claro, ¿no? Y entonces, claro, pues y la Grandeur estaba ahí y era un sistema republicano y bueno, y entonces había una claro, empatía en el De Gaulle de aquella época. Había una empatía con el peronismo proscripto. Los peronistas ortodoxos lo veían con cierta simpatía de Gaulle. Sí, sí, sí. Y más porque era un contestatario que va a Canadá y diga vive le Quebec libre. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. tenía esas actitudes. En Francia vi yo bueno, emigramos para verla, la famosa película de La Hora de los Hornos, ¿no? Ah, claro. Que era efectivamente, y se estrenó allí, si no me equivoco, ¿no? En el exilio. Bien, otra pregunta y la última, porque andamos escasos de tiempo. Hola, mi nombre es María de los Milagros y bueno, quería preguntar qué temáticas te interesa abordar hoy como cantautor en esta etapa de tu carrera. Yo creo que la canción no es un elemento, ya sé que esto va a sonar muy animal, pero yo creo que la canción no es un elemento cultural, no creo que es un elemento racional, creo que la canción apela al sistema sensorial del ser humano, por eso tiene esa capacidad de pregnancia que tiene, por eso cuando nosotros escuchamos una canción que está atada a una situación, somos capaces de rememorar cosas sensoriales, como el olor, como olía aquella situación, o los colores de aquella situación, ¿no? Entonces, mi preocupación, es verdad que yo como cantautor tengo una serie de cosas alrededor, como la propia universidad, contacto con mis alumnos que tienen pues más o menos la edad vuestra y que me enriquecen de una manera extraordinaria y que yo este año que me eligieron como padrino de la promoción de graduación, en el discurso de graduación les di las gracias, pero de verdad, ¿no? Porque les dije la verdad, les dije, vosotros habréis aprendido algunas cosas, pero yo os aseguro que he aprendido cosas definitivas de este curso, del curso 2012-2013, ¿no? Entonces, claro, esas cosas, esos rasgos conforman mi rostro, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa identificar las sensaciones que le preocupan al ser humano que vive conmigo en este momento. Me interesa saber cuáles son las sensaciones que a ti te incomodan, o que a ti te duelen, o que a ti te gustan. Y eso es complicado, es una tarea muy complicada, porque lo que sí nos es sencillo es identificar esas cosas cuando han pasado y la historia nos las cuenta, ¿no? Y nos dice, nosotros en el 68 éramos de aquella manera, y dices tú, es verdad, éramos de aquella manera. Pero si en aquel momento nos hubieran preguntado, no habríamos seguramente sabido decir cómo éramos, ¿no? Quiero decir que visualizar, vislumbrar las sensaciones que ocurren en el momento es muy complicado. Pero esa es mi tarea. Mi tarea es identificar eso para sobre eso, a través de esa lupa, a través de esa lente, mirar el mundo, porque hay que mirarlo a través de eso, de las sensaciones de los seres humanos que viven a tu alrededor. El artista, si no está comprometido con su tiempo, se queda en el aire, se queda con los pies colgando. Así, cuando Picasso pintó el Guernica, le llovieron críticas desde dentro del arte, ¿no? Y Picasso decía, pero ¿cómo me voy a quedar sin...? Como si esto no hubiera pasado, ¿no? No, para un artista todo pasa, se queda ahí. Cuando hablabas de la docencia me acordaba de tu canción El Maestro, creo que se llama, donde le das un lugar y me doy cuenta que realizaste la fantasía de ser ese maestro. Bueno, es el privilegio yo creo que el gran privilegio de conocer es poder enseñar. Tal cual.
Bueno, pues esta es una canción que yo creo que presenta bastante bien además este disco Por Venir y que, como te contaba, la provoca la conciencia a la vuelta del siglo, en 2003, 2004 y el milenio, el recuerdo de Cambalache, de Discépolo, ¿no? Y cuando empieza diciendo que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Y yo pensé, Discépolo era Nostradamus y hacía profecías o las cosas no cambian como parece que cambian, ¿no? Bueno, yo creo que no era Nostradamus, era un genial compositor y autor de tangos. Y bueno, yo hice esta canción un poco en esa sensación de que las cosas parece que efectivamente no cambian como nosotros pensamos que lo hacen, ¿no? El siglo XX fue por fin Cambalache, problemático y febril. Dio en liquidación por derribo, cese de negocio vil. Y este que vino el siglo XXI anuncia un mundo feliz, vivir sin vivir en uno, virtualmente vivir. Nunca es siempre, siempre es nunca, nunca. Siempre es nunca, nunca es siempre, nunca. Este mundo del milenio que empieza es un pueblucho global que anuncia cambios de gran trascendencia, mientras todo sigue igual. Nada cambia aunque siempre lo parezca, y no conviene creer que pasará lo que nunca ha pasado, siempre mañana es ayer. Siempre es nunca, nunca es siempre, nunca, nunca es siempre, siempre es nunca, siempre. El mejor preparado de los hombres no se debe confiar. El problema que no conoce lo planteará siempre mal. No lo pienses, todo está ya pensado y no conviene insistir. Todo ha sido, pero nada ha pasado. Todo es por venir. No lo pienses, todo está ya pensado y no conviene insistir. Todo ha sido, pero nada ha pasado. Todo es por venir. Gracias. Gracias.